Muy buenos días, tengan todos jóvenes. Hoy martes 27 de octubre del 2020. Bienvenidos a su clase de biología. La semana pasada, en nuestro encuentro del día miércoles, tuvimos una introducción referente a la teoría celular, donde trabajamos con sus orígenes y los científicos que descubrieron, aportaron eh, sus avances, comenzando por Robert Hooke, y trabajamos con lo que se llaman los postulados, las cuales establecieron cada uno de los científicos que trabajaron con esta temática después de varios siglos. ¿Okay? Entonces, la evolución de la teoría celular fue en avanzada. Cada uno de ellos fue aportando pequeñas y grandes descubrimientos que posteriormente se hicieron postulados, teorías y leyes. Entonces, la última parte en la que estuvimos hablando fueron los niveles de organización. Y en esos niveles de organización, si recuerdan, comenzaba con los átomos. Y posteriormente un átomo se unía a otro átomo para formar lo que se llaman las moléculas. Cuando una molécula se unía a otra molécula, formaba lo que eran macromoléculas. Estas macromoléculas pues podían formar, ya dejando la parte química, entrando en la parte biológica, podían formar tejidos. Estos tejidos formaban órganos, y estos órganos podían convertirse en su conjunto en sistemas. Y estos sistemas hacen un ente vivo que podía ser como un organismo pluricelular desarrollado, ¿okay? Constituido por millones y millones de células. Y entonces ustedes preguntarán, ¿qué será una célula? Pues la célula vamos a verla hoy y vamos a comenzar por su definición y su función general, ¿okay? Que cumple ella como cualquier individuo, desde los organismos unicelulares, es decir, constituidos por una célula, hasta los organismos más complejos, pluricelulares, como el hombre, constituido por millones y millones de células, las cuales cada una de ellas cumple exactamente las mismas funciones, con algunas especificidades. Luego vamos a ver cuál es la estructura de cualquier célula, bien sea animal o vegetal. Luego vamos a pasar a lo que se llama la clasificación de las células según su origen, su requerimiento de energía, su forma y su función específica. ¿Okay? Entonces comenzamos pues con la definición de célula. Fíjense, en esa definición que tenemos allí en la lámina aparece exactamente el contenido establecido en los postulados que descubrieron nuestros científicos anteriormente, que anteriormente hablamos. Entonces, fíjense, las células son la unidad estructural y funcional de cualquier ser vivo. Es decir, que estructuralmente todos estamos compuestos por células, ¿sí? Y funcional porque funcionamos a través de estas, ¿okay? Bien sea la digestión, excreción, locomoción, todo lo hacemos a través de la función que realiza la célula.
Y cada una de estas células constituidas en nuestra estructura molecular, a su vez, cumple funciones vitales, como son la respiración, la excreción, la digestión, en fin. Pero, si vemos allí, podemos pasar directamente a lo que son las funciones básicas de una célula. Fíjense que las células permiten la reproducción de ellas mismas. Hay organismos unicelulares que se reproducen por autoduplicación. También nosotros, cuando crecemos o nos desarrollamos, pues nos podemos reproducir, ¿ok? Si nos cortamos el cabello, este vuelve a crecer. Si nos cortamos las uñas, este puede crecer, la piel. Es decir, que hay partes de nuestro cuerpo que a través de la mitosis se produce la regeneración de las mismas. Sin embargo, cuando nosotros nacemos, vemos que tenemos un tamaño y a medida que vamos avanzando en edad, vamos obteniendo otro tamaño. Es decir, que crecemos y nos desarrollamos a través de la reproducción. ¿Cuántos tipos de reproducción hay? Bueno, podemos hablar de reproducción si hablamos de las plantas, sexual y asexual. Si hablamos de los seres humanos, el ser humano se reproduce a partir de 2 células y esto se llama meiosis, ¿sí? La unión de 2 células, óvulo y espermatozoide. Y si hablamos del crecimiento y desarrollo, pues hablamos entonces de mitosis. Es la división organizada, minuciosa, planificada de una célula, ¿verdad? Cuando esto ocurre de manera desordenada y acelerada, pues hablamos que se está produciendo el cáncer en grandes proporciones. A veces podemos tener otro tipo de patologías que producen el aceleramiento o crecimiento de algunas células y no llega a ser cáncer, por supuesto. Y bueno, también vemos que la célula es sumamente importante o cumple la función. Es importante porque cumple esa función de contener dentro de su núcleo lo que es el contenido genético, es decir, los caracteres genéticos de cualquier individuo están en el núcleo de la célula y esto se transfiere a siguientes generaciones, de allí su importancia. Y también una de las funciones de la célula es proporcionar energía, es decir, que ella proporciona energía y la distribuye en sus funciones vitales, pero almacena parte de ella. ¿Okay? Eso es lo que permite que mantengamos la vida. ¿Okay? La estructura de la célula. Fíjense, básicamente la célula está estructurada en 3 grandes partes. Una es la membrana celular, es lo que recubre la célula. El otro es el citoplasma, es donde los organelos fluyen y se encuentran, ¿verdad? Y dentro de este citoplasma encontramos en su centro lo que es el núcleo, que es el que contiene la estructura genética de cualquier ser vivo. Entonces, estas son las 3 grandes partes de una célula. Lo vemos acá. Entonces, encontramos la membrana celular. Ven que es la parte externa, toda esta parte externa de la célula y que permite envolver todos los organelos que están dentro de la célula, como lo pueden ver acá, acá, estos son organelos. Y esto es un líquido viscoso en el cual las estructuras, fíjense que se los estoy rayando para que vean cuáles son las estructuras. Estos son los organelos que permiten que cualquier célula
pueda desarrollar sus funciones vitales de digestión, excreción, etc. Entonces, esto que vemos acá, esto que está acá es el núcleo, ¿sí? Ese núcleo cumple la función de contener lo que es el contenido genético en unas estructuras que se llaman cromosomas, y en estos cromosomas está el ADN. Y estos ADN contienen fragmentos que son los genes, que son los que se transfieren de una generación a otra. Entonces, vemos que acá algunas de las estructuras que tiene la célula, esta es una célula animal. Entonces tiene la membrana celular, tiene el retículo endoplasmático, el núcleo, el citoplasma, mitocondria, vacuola, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosoma. Es decir, tiene un gran número de estructuras que permiten, como les dije anteriormente, cumplir las funciones básicas, vitales, de cualquier individuo, bien sea unicelular o pluricelular. Si es pluricelular, un organismo complejo como nosotros, los seres humanos o animales, pues vemos que cada una de esas millones y millones de células que tenemos dentro de nuestro cuerpo cumple exactamente las funciones vitales de una célula o de un organismo unicelular. Respira, realiza la digestión, la excreción, todo eso. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cuántos tipos de células, según su origen, vamos a tener. Su origen quiere decir que se formaron anteriormente dos tipos de células, ¿verdad? Si vamos al origen de la vida, las primeras estructuras o entes vivos que encontramos fueron organismos unicelulares. Y entonces vemos acá en la lámina que encontramos la eucariota y la procariota, ¿sí? Entonces, el procariota, la célula procariota, es un organismo unicelular. Fíjense que es más sencillo que la eucariota, porque la eucariota va a ser ya una célula de desarrollo más complejo, ¿sí? Entonces, las procariotas son de aquellas bacterias, organismos microscópicos, protozoarios, las cuales son simples y por lo tanto vemos aquí una gran diferencia entre una y la otra. Es esto que está aquí. Fíjense que el contenido genético de ambas es distinto. El contenido genético de un organismo procariota va a estar dentro de todo digamos, como el citoplasma de la misma. No está en una zona específica como en las eucariotas, que está específicamente dentro del núcleo. Esta tiene movilidad y tiene todo aquello, porque fíjense que tiene un flagelo, porque son protozoarios o bacterias que se movilizan y no van a ir a desarrollarse en el tiempo, mientras que las eucariotas tienen un núcleo definido y tienen todas las estructuras que anteriormente habíamos hablado, pero son específicas cada una de ellas porque forman parte de organismos pluricelulares. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense. Tipos de células según su requerimiento energético. Entonces, vamos a ver que las eucariotas pueden dividirse según su requerimiento en dos tipos de células, las cuales son animal y vegetal, o vegetal y animal. Exactamente con las mismas estructuras, la diferencia es
la forma, ¿sí? Y que la vegetal tiene en su envoltura para mantener sus organelos dentro del citoplasma es una pared celular, mientras que la animal es una membrana celular. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre una célula animal y una célula vegetal. Ahora, tipos de células según su forma y función. ¿Sí? Según su forma, fíjense que pueden ser redondas, pueden ser estriadas, pueden ser lisas, pueden ser largas, cortas, minúsculas. Esas se miden en micras, ¿ok? Y generalmente las procariotas, las células procariotas, que son estas que están acá, fíjense todos los tipos de formas que tienen, porque son protozoarios o bacterias, organismos unicelulares, pero siguen siendo organismos, aunque simples porque están constituidos por una sola célula, siguen siendo entes vivos, ¿verdad? Y mientras que las células animales son un poco más complejas. Si vemos aquí en el gráfico, podemos ver diferentes formas de acuerdo a su función. Podemos ver la neurona, que son las células cerebrales que permiten la interconexión entre ellas y la transferencia de información o de reflejos si se encuentran en la médula. ¿Okay? Podemos ver acá los glóbulos rojos, que son células que se encuentran en la sangre, forman parte de la sangre, y estos son capaces de llevar el oxígeno a cada una de las demás células que se encuentran en nuestro cuerpo, oxigenadas, ¿verdad? Oxigenándose en el pulmón, y esa pigmentación roja es porque está constituida por el hierro, ¿verdad? También podemos encontrar dentro de la sangre lo que son los leucocitos o los glóbulos blancos, que son los anticuerpos, y protegen nuestro organismo de otros tipos de protozoarios, bacterias, virus, ¿ok? Esta que encontramos acá, a su lado del glóbulo rojo, podemos ver que es un espermatozoide, ¿sí? Estos son células del tejido muscular. Pues el tejido muscular pueden ser células lisas o pueden ser estriadas. Las del corazón son lisos, las del útero son lisos y el resto son estriados. En fin, tienen muchas formas y muchos tamaños. Ok. Fíjense bien, nosotros la próxima actividad o asignación que tenemos es referente a una microcharla. Se va a realizar a través de un video. Se le va a asignar un pequeño tema, ¿verdad? Un tema por orden de lista. Eso se le va a enviar por el modo, por el WhatsApp, y allí le vamos a dar las instrucciones, o se le va a dar las instrucciones referente al tema que le tocó, el contenido, cómo lo va a hacer, la escala de estimación, todo por el modo, ¿ok? Y por WhatsApp también se los voy a enviar. Entonces, esperen su asignación para que por el modo vean cuál es la fecha de entrega y qué contiene eso. Básicamente, aquí lo que vamos a tratar son los tipos de células de nuestro cuerpo. A algunos les va a tocar, por ejemplo, las células nerviosas o por ejemplo, las células del hígado, qué sé yo,
o les va a tocar, por ejemplo, algunas estructuras que comprenden la célula, bien sea las mitocondrias o el núcleo o partes de las células vegetales como el cloroplasto. Entonces, cada uno de ustedes va a tener un punto en consideración. Si hay que definir, hay que indicar cuáles son las estructuras de ese organelo o estructura celular que se les indicó o que les tocó, y su función, ¿ok? Importante, fíjense, son 4 cositas nada más: definición, estructura, función y algo más que usted tenga que agregar sobre el tema. Es algo muy sencillo, es un video que no debe pasar entre de 2 minutos, 3 minutos. Yo les voy a enviar las indicaciones y el video usted lo va a montar en YouTube y luego en privado, por supuesto, y luego lo va a enviar el link, solamente el link lo va a enviar en modo para que sea menos problemático que se cargue en el modo. Entonces, que tengan muy buenas tardes, nos vemos mañana y mañana vamos a hacer la retroalimentación de este tema, comenzar con la retroalimentación de este tema. Y ahora vayan a WhatsApp para hacer algunas conclusiones o si a alguno le quedó duda del tema en cuestión. Que tengan muy buen día.